abras nuestro entendimiento y nos permita ser bendecidos con esta palabra que tú has puesto en mi corazón, poderle enseñar a la iglesia en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estaba meditando hoy en la tarde, preguntándole al Espíritu Santo qué enseñanza o qué mensaje puedo traerle yo a la iglesia en esta noche. Y el Señor me llevaba a este pasaje bíblico de Hechos capítulo 13. Me hubiera gustado que la iglesia esté completa aquí para que puedan ser bendecidos con la palabra, pero Dios tiene preparado un propósito con nosotros, amén. Quiero enseñarle acerca de la característica de una iglesia profética. Pues en esta iglesia de Antioquía dice que habían profetas y maestros. Y hay algo particular en esta iglesia, porque en esta iglesia el Espíritu Santo hablaba y decía, dijo el Espíritu Santo. Y una de las características que tenía esta iglesia era que emprendió el proyecto Obra Misionera y exportó misioneros, no solo con palabras, sino con la evidencia del poder de Dios. Cuando Pablo sale a la primera ciudad, él sale lleno del poder, no solamente lleno de letra o de palabras, sino lleno del poder de Dios. Pero esta iglesia tenía una característica muy particular, porque dice que Bernabé, cuando la encontró, vio que ya habían grupos, hermanos ahí, y la gracia de Dios era abundante. Entonces era una iglesia donde tenía mucha abundancia de la gracia de Dios, pero ahí hubo un detonante entre la iglesia que encontró Bernabé a la iglesia en la que Bernabé y Saulo salieron a ser enviados como misioneros. Hay como la palabra, hay un proceso, hay un desenlace en que esta iglesia se convierte en una iglesia profética. Ahora, quiero decirle algo. Hay dos tipos de iglesias proféticas en el Nuevo Testamento mencionadas. La iglesia de Antioquía, que hoy vamos a estudiar, pero también hay una iglesia que se llama de Tiatira. La iglesia de Tiatira también es una iglesia de prototipo profético, porque se menciona el prototipo. Entonces, mire, estos dos tipos de iglesia. En Antioquía dice que hay profetas y maestros. Profeta significa revelación y maestro enseñanza, doctrina, ¿verdad? Pero en la iglesia de Tiatira, del libro del Apocalipsis, también había una profetisa y también enseñaba. Entonces, en esa iglesia también había cierta revelación y también había cierta enseñanza. Entonces, aquí las dos van iguales ya, profecías y revelación y doctrina. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la una y la otra? Mateo 7, verso 15, empecemos a estudiar. Mateo 7, versículo 15 en adelante, yo lo voy a leer. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los albrojos? ¿Qué está enseñando el Señor aquí? A ver o a verificar un ministerio por los frutos que éste da. El llamado de una iglesia por los frutos que éste da. Entonces, meditemos en la iglesia de Tiatira. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Miren la característica que tiene la iglesia y el ministro profético que está en la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, el verso 18 dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como de llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Esto le dice a la iglesia. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Me parece que el ministro sí tiene obras, tiene paciencia, y la iglesia tiene un perfil aparentemente muy bonito aquí. Verso 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel. Ahora, aquí ya no está hablando de la iglesia, tampoco está hablando del ministro, está hablando de una persona, y la nombra, dice, es una mujer. Y dice que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Solo el versículo 20 da la descripción del ministerio profético que esta iglesia tenía. Primero, el Señor dice, hay una mujer, ¿pueden haber mujeres profetas o profetizas? Claro que sí, claro que sí. Así como pueden haber mujeres pastoras. Amén. Sí, sí, está bien, hermana. Diga, estamos para aprender y corregir. Claro que sí, pueden haber mujeres pastoras. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que llama, no nosotros. ¿Cómo? Sí, el pastor ha enseñado de muchas pastoras en el Antiguo Testamento. Sí ha habido pastoras y en el libro de Corintios, sí, en el libro de Corintios, Pablo defiende su celibato diciendo, ¿acaso nosotros, Pablo y Silas, dice, no tenemos derecho como Cefas cargar a una hermana como esposa? Dice. Ella la ayudaba en el área del ministerio también. Priscila, una vez yo prediqué de Priscila también. También ella era la que tenía el ministerio. Dice, a la casa de Priscila y Aquiles. O sea, no es que la mujer es la cabeza del hombre en este sentido, pero cuando Dios hace un llamado es diferente al organigrama del hogar. El llamado lo tiene la esposa, la mujer. Amén. Entonces, ¿puede una mujer ser profeta o profetiza? Claro que sí, porque es Dios el que da los dones. Sí, entonces, pero le da un nombre, quiero que vea, le da un nombre. Proféticamente siempre se da nombres así. El libro de Apocalipsis es profético. Por ejemplo, a alguien yo le puedo decir, oye, pareces Absalón. Y si no conoce la Biblia, va a decir, ¿quién es Absalón? Ah, Absalón era uno que se ponía junto al camino y le hizo un golpe de estado a su papá, al rey David. Entonces, Absalón significa divisionista. Cuando Dios trae una palabra a veces para identificar algo, un problema en la iglesia, quizás nombrará un nombre, una simbología del Antiguo Testamento. Ahora, imagínense, le dice Jezabel, esta mujer que se llama Jezabel. En el Antiguo Testamento Jezabel era una hechicera, era una manipuladora y era una seductora. En el lenguaje profético nosotros llamamos a Jezabel como la bruja seductora. Santo, qué miedo da eso. Y eso nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Existirán los espíritus femeninos? Yo creo que sí, porque habla de Jezabel, ¿no? Mencionada en la Biblia. Y Jezabel no es un espíritu que afecta al hombre, sino a las mujeres. Entonces hay espíritus femeninos. Eso es importante de notar. Entonces, ¿cuál era la característica de la profeta? Dice, la compara con Jezabel, con hechicería, con manipulación y con seducción. Segundo, dice ser profeta, es decir, se autodenominó ministro. Y eso es peligrosísimo cuando alguien se autodenomina ministro. Porque hay algo, la vez pasada le enseñaba, hay algo que certifica a un ministro de Dios. ¿Sabe qué es? La unción. Yo puedo pararme y decirle muchos conocimientos, pero si la unción no me respalda, no sirve, no soy ministro. ¿Qué es la unción, hermano amado? Es la capacidad de demostrar que he sido llamado al ministerio. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no me han hecho alguna pregunta? Profeta, hermano Iván, estoy trabado con un asunto, deme un consejo. Y en sencillas palabras yo lo liberé y lo destrabé. ¿Nadie? Bueno, otra pregunta. Ahí está la hermana. Claro, ha pasado eso. Esa es la unción. La unción de traer libertad a los cautivos. Aparte del poder sobrenatural de echar fuera demonios o sanidades. Pero hablando de lo más sencillo. ¿Cuántas veces yo no he predicado mensajes y parecería que les hablo y les conociera su vida? O ustedes sintieran como que a usted le estoy tirando el mensaje y dice, me está achacando a mí. Pero en realidad yo no sé su problema. Simplemente es la unción que empieza a dar convicción. Entonces, amado hermano, un ministro lo certifica la unción y él lo compara con Jezabel. Entonces se autodenomina profeta. 3, dice que enseña a mis siervos, dice. Mira lo que dice, léalo bien conmigo. Enseña a mis siervos, versículo 20. Enseña y seduzca a mis siervos. Ahí no me pare. Significa que este es un tipo de ministerio que no va a ser efectivo en la enseñanza a la iglesia en general, sino que se va a acercar a los líderes ministeriales.
que se va a acercar a los siervos, no a las siervas, sino a los siervos de Dios, e intentará imponer su enseñanza. Eso era el ministerio profético en Tiatira. Era un ministerio profético que no estaba preocupado por instruir al cuerpo de Cristo, por enseñarle la palabra de la verdad, sino imponía su ministerio, su llamado, su verdad a través de los siervos de Dios. Y les decía cosas que tenían que ellos hacer para que ellos digan a la iglesia: el Señor ha hablado a través de la profeta. Y eso a Dios no le agradó, porque el trabajo de nosotros los profetas es edificar al cuerpo de Cristo, no con mis revelaciones presuntuosas, sino con la palabra de Dios. Amén. Si Dios me da una revelación, será en el marco, como le dije, de la palabra de ciencia o la palabra de sabiduría que que viene a darle glorificación al Señor y edificación, algo sobrenatural. Pero el marco general es edificar por la palabra escrita. Amén. Entonces, tercero, ella se dirige su enseñanza y desata su influencia a los siervos de Dios, a las cabezas. Y cuarto, ella desata, o este espíritu desata, un ambiente de fornicación y un ambiente de idolatría. De modo que no es que ella dice: hey, la fornicación no es mala. No, no, no. La actitud, su presencia desata una influencia en que de repente se empiece a practicar la fornicación y no se pueda controlar la idolatría. Acuérdense en el discipulado. ¿Se acuerda lo que yo le dije? Una de las áreas de la idolatría es la glotonería. ¿Se acuerda que le dije? Entonces, si desglosamos, hoy no tenemos un muñeco al que adorar, pero una iglesia con una influencia profética que no es de Dios, es una iglesia que le va a pesar a ayunar, porque va a amar más la comida, va a amar algo más que a Dios, va a haber idolatría. ¿Me va a entender? Dígame amén. Y hay más cosas, pero yo quiero seguir avanzando. Entonces, este es el perfil que tiene la iglesia el ministerio profético de la iglesia de Tiatira. Por eso el Señor aparece y le dice, la reprensión que le dice en el versículo 22, versículo 23 dice: y a sus hijos heriré a muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y escudriña el corazón. Eso significa el que tiene los ojos de fuego. Entonces, mira, es difícil. Si usted no se prepara con lo verdadero, es difícil detectar lo falso. Solo Dios, ¿a través de qué? De escudriñar la mente. ¿Usted puede escudriñar la mente? No, solo Dios lo puede hacer. Y una manifestación tal de escudriñar la mente a través del don de ciencia y escudriñar el corazón a través del don de ciencia y discernimiento puede descubrir la falsedad de un ministerio profético. A simple vista no se puede descubrir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Aprender más de lo verdadero, empaparnos más de lo verdadero para saber detectar lo falso. ¿Pueden entender? Dígame amén. En Estados Unidos, a las cajeras de los bancos, antes de que entren al funcionamiento del dinero, dice que las llevan a un curso. ¿Para qué? Para que vean y estudien los billetes verdaderos. Lo toquen, lo palpen, vean el billete verdadero y hagan un curso por las características. Y de manera que cuando están contando, tac, 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 ¡tum!, sale un billete que no está en el entrenamiento de ellas y dicen: esto es falso, sin necesidad de usar la máquina o usar un marcador. Esto es falso. Primero su discernimiento: esto es falso, y luego lo ponen en la máquina y detectan que es falso. A veces la gente quiere entrenarse en lo falso, en lo incorrecto, según para detectarlo, pero la mejor forma de detectar lo falso es entrenándose en lo verdadero. Amén. Entonces vamos a ver la verdadera característica de una iglesia profética a través de la iglesia de Antioquía. Volvamos al libro de los Hechos, por favor. Volvamos al libro de los Hechos, capítulo 11. Mire, dice que en capítulo 13 dice: habían entonces en Antioquía profetas y maestros. Pregunta: ¿cómo llegaron los profetas? ¿Cómo es que llegaron a la iglesia de Antioquía? En Hechos capítulo 11, versículo 27, léalo conmigo por favor. Dice: en aquellos días
unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Quiénes estaban antes en Antioquía? Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, ¿qué había en Antioquía con Saulo y con Bernabé? Enseñanza. Pero Dios envió a los profetas, porque había que hacer un rompimiento ahí. Ahora, el texto sagrado dice, no dice que descendió un profeta, dice descendieron unos profetas. Aprendamos algo. Los profetas en el Antiguo Testamento no andaban solitariamente. Ellos se preparaban por grupos y a esos grupos se les llamó compañía de profetas. A esos grupos se les llamó escuela de profetas. A esos grupos se les llamaba hijos de los profetas. Amén. Entonces, en Primera de Samuel, capítulo 19, verso 20, léalo conmigo. Primera de Samuel, capítulo 19, el versículo 20, ahí habla de un grupo de profetas. Capítulo 19, el versículo 20 dice: entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron, ¿qué dice? Una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. En el tiempo de Samuel, guiado por Dios, asumo yo, preparó un grupo de personas y le llamó compañía de profetas. No sé de qué tribu serán, asumo yo que han de ser de la tribu de los levitas, de los leví, aquellos que no podían ejercer el sacerdocio porque tenían que descender de Aarón, pero como trabajaban en el tabernáculo estaban al tiempo completo para el servicio del Señor. Y como Samuel era profeta, juez y sacerdote en la época de Israel, entonces se preocupó de preparar un grupo de profetas. ¿Sabes por qué? Porque cuando Samuel era un niño, dice la Biblia que el sacerdocio de Elí estaba corrompido a través de sus hijos. Sus hijos practicaban el alcoholismo y la fornicación en el templo. En el templo, ¿usted se imagina eso? En el tabernáculo que levantó Moisés. Aquel lugar donde Abiú y Nabat ofrecieron un fuego extraño y el fuego de Dios los quemó adentro, ahí. Dice que metían a las mujeres del pueblo y fornicaban ahí adentro. ¡Qué terrible! Y dice que la visión escaseaba y la lámpara del santuario se estaba apagando. Es decir, no había visión profética, o sea, no había profeta, no había sacerdocio, el sacerdocio estaba corrompido. Entonces Dios tiene que levantar a Samuel como profeta, como sacerdote y como juez en medio de Israel. Entonces Samuel se preocupa del ministerio profético. ¿Sabes por qué? Porque el ministerio profético representa la voz de Dios en la tierra. Amén. En la época del pueblo de Israel, eso representaba. Si había profetas, Dios hablaba. Si no había profetas y Dios guardaba silencio, eso simbolizaba juicio, que eran entregados en las manos de los enemigos. Entonces se prepara el grupo de profetas y los grupos vienen de 50 en 50 o de 50 en 100. Eso eran los grupos de profetas que se prepararon. ¿Qué hacían los grupos de profetas o esta escuela de profetas? Oraban, ayunaban, estudiaban la ley y continuamente estaban adorando al Señor. Dice en el versículo 20 que acabo de leer, que dice, perdón, el versículo 19-20 dice, se me fue, que dice que ellos estaban, dice, a la compañía, y Samuel estaba allí y los presidía, dice, y cuando el Espíritu de Dios... Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros, dice, de Saúl, y ellos también profetizaron, estaban cantando. Más atrás dice que ellos estaban con címbalos y con arpa y estaban cantando. Pero aquí hay una palabra clave, dice que el profeta Samuel los presidía. Muy importante notar que cada grupo, que cada compañía de profetas tenía un líder y toda la compañía se sujetaba a ese líder. No habían 50 voces, era una voz. La voz del líder, y todos adoraban o todos confirmaban, pero no todos hablaban sobre el líder. Cuando el líder tenía
que enviara a hacer una asignación y él no podía, llamaba a uno de los hijos de los profetas y les decía, ve y dale esta profecía a tal rey o a fulano de tal. Y ese era el organigrama de las compañías de profetas. ¿Me va a entender? Dígame amén. En Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 1 y 2. Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 1 y 2. Quiero que mire esto. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, con salterios, con címbalos, el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Ahora David establece el tabernáculo y empieza a poner porteros, y cuando trae el ministerio dice, necesito cantores, que no sean cualquiera, necesito que sean cantores diestros en lo profético y que sepan profetizar. ¿De dónde los tomó? De la escuela de Samuel. ¿Dónde se formaría un profeta? ¿De la nada? Ningún profeta se forma de la nada. Tiene que haber sido instruido por otro profeta. ¿Me dice amén? Entonces los trae de la familia de Asaf, de Jedutún y de Emán, los trae. De hecho, Emán es nieto de Samuel, es hijo de Joel, dice, nieto de Samuel. Usted lo va a encontrar en la historia, es interesante. A mí enseñar del mundo o el ámbito profético me fascina muchísimo, es mi área, es mi materia favorita. Llevo toda mi vida estudiando esto. Así que le puedo enseñar mucho de esta situación, pero note esta parte particular. Dice que todos profetizaban bajo las órdenes del rey. Entonces, quiere decir que el espíritu profético tiene que tener esta característica de sujeción. No se puede profetizar lo que se viene a la cabeza. Por más revelación que uno sienta que viene de Dios, hay un protocolo. Los otros profetizaban bajo la dirección de Samuel, estos bajo la dirección del rey David. Ahora mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 18 verso 4. Primera de Reyes capítulo 18 verso 4. Es un siervo llamado Abdías que se encuentra a Acab y le está dando las novedades. Dice, a Elías y le está dando las novedades. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿De dónde habrá agarrado él esta compañía de profetas? Que habían 100. Fíjese que hasta el momento no encuentro un solo profeta solitario. Vamos por grupo. Amén. Pero ¿cuál era la particularidad del espíritu de esta mujer Jezabel? Dice, destruía a los profetas. Una característica como la iglesia de Tiatira, una persona profética influenciada por Jezabel va a odiar al verdadero profeta de Dios. Pero no va a tener la cara de enfrentarlo de frente, va a hacerlo detrás, como Jezabel lo hacía, a través de amenazas, a través de sicarios que les decía, voy mañana a cortarte la cabeza. Nunca se presentó delante del profeta en el Monte Carmelo. Ella estaba en el palacio, solo amenazando. Pero la intención de la influencia jezabélica es destruir al verdadero profeta de Dios. Pero vamos a ver acá, dice que estaban por grupos de 100, y Abdías los distribuye en grupos de 50, porque los profetas por lo general no estaban solos. Mire, Segunda de Reyes capítulo 2, vamos por favor ahí, para que lo vea. Segunda de Reyes capítulo 2, aquí está hablando cuando Elías va a ser arrebatado de la tierra en el carro de fuego. Y miren lo que pasa. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 3 dice, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad.
¿Dónde habían hijos de profetas? ¿Dónde habían? En Betel, dice. Entonces ya no solamente estaban en Jerusalén. Hay sectores territoriales donde los profetas están por compañía. Dice, ahí habían un grupo de hijos de los profetas y ellos tenían una voz. Escuchen lo que le voy a decir. Ellos tenían una voz. Dios le había revelado que Elías iba a ser arrebatado. Y ellos le dicen a Eliseo, ¿ya sabes que tu Señor va a ser arrebatado? Y el siervo de Elías dijo, sí, yo lo sé. Vuelvo a recalcar, la voz de Dios es una sola. Los instrumentos son diferentes. Tanto los hijos de profetas de Betel como Eliseo, que venía con Elías de Gilgal, estaban sintonizados. Nadie le dijo nada, pero el Espíritu Santo los sintoniza. Amén. Entonces, eso tiene que aprenderse. En el versículo 5, mira lo que dice el versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Le respondió, sí, yo lo sé, callad un momento. O ya existía el WhatsApp en esa época, o ya existía el correo electrónico en esa época, o ya existía el servicio de mensajería instantánea en esa época, o el Espíritu Santo nos quiere enseñar algo en este momento. Jericó, Gilgal, Betel son ciudades completamente diferentes, pero el Espíritu Santo le había hablado a los tres lo mismo. Vuelvo a repetir, la voz de Dios es una sola, los instrumentos son diferentes. Amén. Aprende esto. Si una voz profética dentro de la iglesia habla diferente de lo que bíblicamente le estoy enseñando, no es de Dios, porque la voz de Dios es una sola, solo cambian los instrumentos. Amén. La voz de Dios es una sola, solo cambian los instrumentos. Cuando inició la pandemia, en el mes de marzo, yo hice unos videos y dije, cuídense, hermanos, guárdense, protéjanse, no hay que salir, no hay que exponerse. No era cobardía, era la voz de Dios diciéndole a la iglesia que se guarden, que se cuiden los hermanos, que no se expongan. Muchos pastores vi que murieron porque hacían aires libres, iban a las casas y aparentemente uno dice, murió en la ley, en la guerra, haciendo la obra del Señor. Pero ¿y si no era el tiempo de morirse? ¿Y si yo hubiera salido también a la calle, sabiendo que a mí me operaron del pulmón y que un catarro a mí me tira 20 días en cama, a veces solamente una gripe, yo ando como pollo con moquillo y me voy a exponer a una enfermedad? Dios le habló a nuestro pastor el domingo y Dios le dijo, si te enfermas, ¿cómo vas a hacer con la obra del Señor? Es decir, Dios mismo le dijo que estaba haciendo una operación en la tierra, que no sea imprudente. Cuando comenzó la pandemia, yo le dije a mi esposa, es la espada de Dios recorriendo la tierra. Y cuando el juicio de Dios recorre la tierra, no hay que atravesársela al Señor. ¿Usted se imagina si Moisés hubiera sido desobediente y hubiera sacado a sus primogénitos o no hubiera marcado las casas con sangre, porque él es el pueblo hebreo? El ángel de la muerte iba por todos los primogénitos de la tierra, todos, y solo respetaría a los que obedecieron la voz del Señor, la marca. Amén. Entonces siempre lo dije, siempre. Pero hubieron otros profetas en otras ciudades, en otros países, en los Estados Unidos, que dijeron, no, esto de la pandemia es un complot político, esto es para meternos el chip, salgamos a las calles, recuperemos nuestra libertad. Esa no era la voz de Dios. Hablaban en el nombre de Dios, pero vuelvo a repetir, la voz de Dios es una sola, solo los instrumentos son diferentes. Amén. Al fin y al cabo usted y yo hemos preservado, no nos hemos enfermado y rogamos a Dios que no nos pase. Entonces, note esto, es importantísimo entender. Segunda de Reyes 2, ahí estamos, ¿no? El versículo 15 y 16, el profeta Elías ya fue arrebatado y Eliseo se quedó en la tierra. Y los hijos de los profetas no tienen ahora a quién sujetarse, porque su líder máximo Elías fue arrebatado. ¿Qué dice el versículo 15-16? Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo.
Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron: he aquí, hay con tu siervo 50 varones fuertes. Ahora vayan y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él le dijo: no, no lo envíes. Bueno, mira el discernimiento que tenían los hijos de los profetas. Dice que vieron al espíritu de Elías que reposó sobre Eliseo. A veces a los profetas en la iglesia nosotros no recibimos honra por el simple hecho de que el pueblo todavía no ha sabido discernir el espíritu que está sobre nosotros. Amén. No se sabe discernir. Entonces, como no se sabe, una vez una hermana me dijo, la gente me decía hace algunos años: pastor, pastor Iván, pastor Iván, pastor Iván, pastor Iván. La verdad que a mí no me hace nada el nombre, sé lo que soy y sé lo que doy. Pero una hermana se me acerca y me dice: yo no le voy a decir a usted pastor, porque usted no es pastor. Sí lo sé, pero ¿por qué dañarle la inocencia a los nuevos que llegan y los nuevos me ven enseñando, me ven en la iglesia y me ven como un pastor? No les dañe la inocencia. No, es que a mí Dios no me reveló que usted es pastor. Santo. Y en realidad no soy pastor, le digo yo. Soy maestro, soy profeta. No soy pastor. Y dice: pero yo no le voy a decir profeta tampoco, me dice, porque a mí Dios no me lo ha revelado. Tiene toda la razón. Es que no se puede honrar si usted no discierne el ministerio y la unción que alguien tiene. Pero tampoco le da derecho a faltar el respeto, pues no. Entonces cuando me, ¿cómo quiere que le diga? Hermano, dígame hermano Iván. Así, hermano Iván. ¿Verdad? Entonces, amado hermano, dice que ellos le vieron el espíritu de Elías y que se sujetó y que descendió sobre él. Y luego dijeron, se postraron ante él, dice, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él, dice, y dijo: he aquí, hay con tu siervo. Ya no están los hijos arrogantes diciéndole: ya viste que te van a quitar a tu señor. No, ahora le dijeron: tú tienes la unción y nosotros te vamos a servir a ti. Amén. Eso es un proceso de humildad. Todavía en el Antiguo Testamento estoy hablando, en el que ellos reconocen el liderazgo profético en el profeta Eliseo. ¿Para qué? Para que sea Eliseo su supervisor. Más adelante, miren, en el capítulo 6, usted se va a encontrar versículo 1 y versículo 2. Avance conmigo en la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2 dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Ahora vamos al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y haga allí lugar en el que habitemos. Y él dijo: andad. Ahora, mira que los hijos de los profetas vivían con Eliseo. Lo consideraron un líder, que no quisieron que él se vaya a vivir solo. Vivían con él. Y le dijeron: queremos expandir la iglesia, o expandir el ministerio, o expandir el lugar donde vivimos, porque no querían desprenderse del hombre que tenía la unción. Amén. La Biblia dice que la unción del santo nos enseñará todas las cosas que tenemos que aprender. Cuando un hombre de Dios tiene un manto y una unción, pégate de ahí, porque de ahí, de esa unción, mana conocimiento revelado que usted y yo necesitamos. Cuando yo tenía sueños, visiones, siempre los he tenido hasta el día de hoy, yo le contaba a mi pastor y mi pastor nunca me hablaba. Él no me hablaba. Le digo: pastor, interpréteme. No me los interpretaba. Era callado, era mudo. Y me daba coraje. Y le decía a mi esposa: me da coraje que cuando hablo con tu papá, él nunca me habla. Y le iba a llorar a mi suegra: señora, nunca mi suegro me escucha. Y mi suegra le decía: oye, tu yerno, escúchalo. Pero yo estaba desesperado porque tenía muchos sueños, mucha visión y quería contársela a mi pastor, pero él no me hablaba. Y ¿sabe qué? Aquí tropieza mucha gente. Hubo gente que decía: mi pastor no me quiere. Yo nunca dije tal cosa. Pues, es mi suegro, pues yo sé que le costó quererme, pues no.
Pero ahora yo sé que me quiere. Pero no entendía, hasta que un día logré entender que mi pastor no me podía a mí ayudar como profeta, porque quizás no entendía los sueños que yo tenía, ¿verdad? Cuando yo entendí eso, dejé de molestar a mi pastor. Yo dije, entendí que él no me puede ayudar en este sentido. Y empecé a buscar a mi apóstol. Y cuando el apóstol empezó a contar los sueños, el apóstol sí tenía una santa paciencia. Y, hermano, yo le decía, apóstol, soñé con un dragón. ¿Qué significa? Y mi apóstol me decía, amado, significa que usted va a tener una unción en la liberación. Aleluya. Es como los niños chiquitos. Mi hijito, mi hijo Zair, a veces viene mi hijo Zair con unos casos y dice, papi, te quiero contar algo. Mickey está asustado. Mickey, ¿dónde está Mickey? Está ya asustado, solito en el mueble, dice. Pero es un problema para él. Y él le tiene miedo a una canción que se llama Remolineando. Y dice, y al lado de él está remolineando, dándole vuelta, y yo no puedo ir porque remolineando me da miedo. Tremendo problema. Y a veces nosotros, si somos los hijos proféticos, digo, apóstol, soñé con un dragón. ¿Qué significa? Hijo, esto. Ay, gracias, apóstol, gracias. A veces uno se siente así. Y le conté un montón de sueños al apóstol Dionisio y me supo guiar y me supo direccionar, ¿no verdad?, en el ámbito profético. En ese tiempo entonces yo aprendí algo. Mi pastor siempre será mi pastor, porque yo siempre seré una oveja. Pero cuando Dios me empezó a llamar al ministerio profético, mi pastor no podía darme alimento porque ya no soy solo una oveja, simplemente sí, ya era un llamado a profeta. Entonces mi apóstol empezó a alimentarme, empezó a darme lo que yo necesitaba y me alimentaba y me enviaba y me decía, vaya a la iglesia, ayuda al pastor Hugo. Y a veces decía yo, apóstol, pero es que yo quiero ir acá y allá y más allá. Y me decía, vaya a ayudar al pastor Hugo. Entonces todo lo que me enseñaba a mí era para ayudar aquí en la iglesia. No sabía bien, estaba aprendiendo. Ahora, con el tiempo, yo conocí a un apóstol que Dios lo usó mucho en lo profético, mucho. Y en ese tiempo yo estaba tratando de encontrar un modelo, escúcheme, un modelo, porque ya recibí la palabra, pero sentía que el apóstol todavía no era como ese modelo, es decir, como profeta, porque él es un apóstol y él es un gran maestro, pero como profeta me faltaba un modelo. Y me confundía, pues no, ¿verdad? Y conocí a un apóstol amigo mío de Argentina y este apóstol se vestía así todo apretadito, con pantalones rojos, bien, no es que esté mal el pantalón rojo, sino que en una conferencia formal llegó con un pantalón rojo, una corbata hasta aquí abajo, es porque es chiquito. Y el hombre tenía la unción, él se paraba y empezaba a decir, fulano de tal, tú tienes esto, tú tienes aquello. Yo veía y decía, wow, qué unción. Solo con que se me acercó a mí, me dio la chiripiorca a mí, la de verdad, hermano, la de verdad. A mí difícilmente me da la chiripiorca, pero el hombre se me acercó y me dio el zapateo ahí, oiga. Y sentí el calor del espíritu muy fuerte. Entonces lo tomé a él como modelo. Y fue un mal modelo para mí, pues, porque cuando ya yo llegué aquí a la ciudad, andaba yo con pantalones apretados también. Llegaba a la iglesia y les decía, él decía palabras como cabezones que no entienden nada, trataba de hacer la iglesia. Y yo llegué a la iglesia y le decía, ustedes son unos cabezones porque se duermen. Y empecé así como a agredir a la iglesia, a violentarla. Poco me duró el gusto, porque la iglesia se desquitaba. ¿Cuándo? ¿Quién predicó? Y el hermano Iván, uy, no voy, no, para que me digan cabezón, no voy. Y no venían. Y me frustraba, pues, me frustraba mucho. Pero luego, con el paso del tiempo, 2015, conocí al apóstol Byron Walter. Cuando lo conocí y lo escuché predicar, yo dije, este es mi modelo. Me conecté con él de una manera en la que como que él me conociera de toda la vida, así fue. Y cuando me habló me dijo, mijito, hasta el día de hoy me habla así, mijito, lo quise como un papá. Entonces ahí yo dije, tengo dos papás, el apóstol Byron y el apóstol Dionisio, dije yo así. El apóstol Byron me dice, no, mijito, yo no soy tu padre, soy tu abuelo. Así habla él. Yo le digo, es mi padre, la Biblia no habla de abuelos, habla de padres espirituales.
Así que, bueno, entonces busqué y encontré mi modelo y ahí dije, así quiero ser. Así, un hombre, un anciano, un presbítero tremendo. Entonces siempre hay esa afinidad y esa línea. Y cuando los hijos de los profetas vieron a Eliseo, dijeron, así quiero ser. Y se sometieron al punto en el que fueron a vivir con ellos. Entonces, en el ámbito profético, estoy sujeto como oveja a mi pastor y como profeta también a él. Ministerialmente estoy sujeto a mi apóstol. Estoy sujeto a otros profetas maduros, como es el apóstol Byron. Cuando necesito exhortación, ellos me llaman. Mi hijito, te quiero pedir algo, encarecidamente, hijito mío, ora por mí. ¿Puedes orar por mí? Sí, apóstol, claro que sí. ¿Puedes ayunar por mi hijo? Sí. Dile a la congregación, llámate a unos 20, dice, así me dijo, unos 20 que ayunen por mí un día. Amén, apóstol. ¿Cuántos van a ayunar por él? Amén. Cuando estamos ayunando y oramos por él, yo grabo la oración y se la paso. Y dice, qué lindo, mijito, qué lindo los ñañitos. Así nos dice a nosotros, cómo quisiera llegar a Guayaquil y conocer a los ñañitos. Ahí dice, les manda saludos siempre. Entonces, un profeta de Dios tiene esa particularidad, busca sometimiento, no es dueño en su propia opinión y no se somete a cualquier cosa, se somete a gente con relevancia. Amén. Ahora volvamos a la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía tenía enseñanza, pero Dios les envió una unción profética para que en ellos se provocara un rompimiento. Aprenda esto, hermano amado, aprenda esto. Las palabras de los profetas o las palabras del profeta están ungidas y tienen poder. Cuando el profeta habla, las cosas suceden, las cosas cambian, Dios se manifiesta, la palabra es como un fuego y como martillo que trae rompimiento, según Jeremías 23:29. Nada deja de pasar cuando escucha usted a un profeta, siempre sucede algo. Y lo más importante, que Dios va a inspirar su corazón a través de la operación del Espíritu Santo. Si usted escuchó a un profeta y no lo inspiró, quizás Dios no lo envió, pero siempre usted se tiene que sentir inspirado, motivado, edificado después de escuchar un mensaje de un profeta. Entonces, Mateo capítulo 10, verso 41, mire lo que dice Mateo capítulo 10, verso 41. Como siempre le pregunto cuando enseño, ¿estamos aprendiendo algo? Dice, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Cuáles son las recompensas entonces del que recibió la iglesia de Antioquía? Porque la iglesia de Antioquía recibió a los profetas. Estaba Saulo, estaba Bernabé enseñando la palabra y llegan unos profetas. ¿Cuántos? No sabemos, pero mínimo son 50. Porque se estaban reunidos de grupos de 50 y grupos de 100. Mínimo, eran 50 profetas que llegaron. ¡Wow! ¿Usted se imagina que lleguen 50 profetas aquí a la iglesia? Y empieza una activación. Si Saúl el pecador profetizó, si los siervos de Saúl empezaron a profetizar, ¿se imagina que hagamos una conferencia profética y traigamos, no 50, 10 profetas y empiecen a activar al pueblo? ¿Usted se imagina cómo usted se pondría? La unción profética provoca un afilamiento. Usted, su espíritu empieza a afilarse como una hacha. Usted se diría filoso de aquí. Sus dones se despiertan porque usted está afilando el hacha de su espíritu. ¿Me va a entender? Entonces, la iglesia de Antioquía recibió a los profetas que llegaron. ¿Y cuál fue su recompensa? La recompensa de un profeta siempre va a ser traer ánimo al pueblo. Hechos capítulo 15, verso 32. Hechos capítulo 15, verso 32. Es una característica de la recompensa profética. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. El ánimo es una señal, una recompensa cuando se recibe un profeta. Entonces, el ánimo es impartido mediante la profecía,
mediante la alabanza, cuando uno canta, la palabra predicada, la enseñanza y también la consejería. Mientras se pone a cantar un profeta, si usted llegó desanimado, tiene que levantársele el ánimo. Amén. La enseñanza también. Usted se encuentra desanimado, busca un profeta. Le aseguro que le va a levantar el ánimo desde la tierra hasta el cielo, se lo levanta. Siempre me paro aquí a decirte, cuando te veo con cara de sufrir, te tocó a ti en esta vida, que tu final es ver la gloria de Dios en tu vida. Segundo, un ejemplo, por ejemplo, de profetas que impartieron ánimo fue el profeta Zacarías y el profeta Ageo. Cuando el pueblo estaba desanimado, dice que los profetas se levantaron y animaron: vamos a construir el templo. Los profetas animan, amén. Segundo, los profetas traen convicción. Sin convicción no hay cambio. Los profetas conocen el poder de la convicción en la gracia del profeta. Cuando Elías le dijo al pueblo en el monte de Carmelo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si han de servir a Baal, id en pos de él. Si han de servir a Jehová, venido de este lado. Y el pueblo dice que se llenó de convicción y se quedaron con Elías. Entonces, cuando usted escucha a un profeta que de verdad es de Dios, se tiene que en usted generar convicción. Convicción, seguridad. Es decir, me convenció lo que dijo, me la creí. Sí, me creí que nací para ver la gloria de Dios en mi vida. No nací para ser bautizado con baigón, nací para ver la gloria de Dios, ¿sí o no? ¿Se convenció? Claro, esa es una señal, convicción. Tercero, esperanza. Según lo que acabo de leer, dice que el profeta Silas y el profeta Judas trajeron confirmación y consolación, esperanza. Los profetas producen esperanza, no desesperanza. Un profeta discierne cuando alguien no tiene esperanza, está desanimado, acongojado, y traza la palabra de esperanza, la muestra, la enseña. En consejería, cuando usted viene desesperanzado, cuando usted siente que ya no hay nada, que no le va a ir bien en el negocio, en la familia, fracasó un matrimonio, un profeta nunca te va a decir: bueno, hermano, lo que pasa es que tú tienes el espíritu de la salvación, tranquilo nomás. No, eso significa que nunca más te tienes que volver a casar. No, señores, un profeta te va a decir: cierra el libro y comienza otro libro nuevo. El profeta te va a decir: ya cierra ese libro de dolor, cierra esas páginas de sufrimiento, olvida tu pasado y vive tú, empieza a trabajar por tu presente, cambia ahora, trabaja en tu vida, en tu carácter, tu vida espiritual, y Dios prepara para ti un mejor futuro, porque siempre Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo camino donde no lo hay. Esa es la palabra de un profeta, amén. Siempre te va a traer esperanza, va a sacudirte. No son palabras misteriosas. Hermano, Dios me dio una revelación. Ay, ¿qué es? ¿Qué es? Solo yo le puedo decir esto. ¿Y qué es? ¡Bum! La bomba. Y te dejó sin esperanza. Y te desanimó. Y no te dio convicción. No es profecía, no es de Dios. O al hombre o a la mujer que te profetizó le falta ser instruida en el ámbito profético. Pero siempre tiene que haber una palabra de esperanza, porque usted no es cualquier cosa, es la novia del Cordero. Amén. Cuarto, ya voy terminando. Cuarto, confirmación. Confirmación. Confirman qué cosas vienen de Dios. Profetas que confirman qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios. La palabra confirmar es validar, corroborar, establecer la verdad o exactitud de algo. Eso se llama confirmación. Un profeta de Dios va a filtrarlo todo por la palabra de Dios. ¿Tú cómo te sientas? Déjame ver la Biblia. No, en la Biblia no está esa forma en la que usted se está sentando. No, en la Biblia no está esa actitud como usted se está comportando. Eso no puede venir de Dios. Un profeta confirma. Amén. Pasa los filtros, confirma. Por eso yo le caigo mal a un montón de profetas insujetos, desordenados, porque no son gobernados por el misticismo, porque los confirmo. O sea, voy a comprobar que lo que dices viene de la fuente correcta, del espíritu correcto, y está en un corazón correcto, en una boca correcta, en una lengua correcta, y llega a la persona correcta. Cuando yo empiezo a confrontar,
Ay, está peleando conmigo, está peleando conmigo. No, hijito, estoy confirmando. Amén. Cuando alguien me dice, yo tuve una revelación, que deje a mi mujer y busque a la otra, le digo, no, eso no está en la Biblia. Hay gente que hace esas cosas, ¿verdad? Entonces, confirmación. El profeta de Dios prueba, confirma, corrobora, establece la verdad y la exactitud de algo que si viene de Dios o si no viene de Dios. Si algo no viene de Dios, el profeta no le va a temblar la lengua y no va a tener pelos en la lengua en decir la verdad. Esto no es de Dios. Amén. Ese es un problema que yo tengo, hermano, y he tenido en mi vida. Creo que yo soy de pocos amigos porque soy demasiado franco en decir la verdad. Hermano, pero no soy malo. No sé por qué no quieren ser amigos míos. No soy malo, solo digo la verdad. Lo hago con amor, por supuesto. Cuando Dios me muestra un pecado, o cuando alguien me confiesa un pecado, en mí tiene un amigo, si es que de verdad quiere ser restaurado. Pues si solamente quiere usar mi nombre para decir y seguir pecando, ahí sí yo te mando los 4 jinetes del Apocalipsis y la bestia de las 7 cabezas. Las mando a que te jalen las patas en las noches. Pero yo soy amigo. Y por último, 5, revelación. Las revelaciones generan una impartición. En Hechos capítulo 13, Dios se reveló y dijo, apartadme a Pablo, a Saulo y a Bernabé. ¿Cómo? ¿Cómo se llama eso? Se llama revelación. Pero la revelación, cuando viene de Dios, desata una impartición. Es decir, tiene que haber un fruto y un resultado. ¿Qué dijo Dios? Apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Amén. Por voz profética, impóngale las manos, ungiendo, le oraron y los despidieron. Amén. No más que llegaron a la primera ciudad, se encontraron con un hechicero. Pablo el conservador, Pablo el maestro, Pablo el que solo enseñaba la palabra del Señor. De repente lo ve al mago y le dice, hijo del diablo, le dice, ¿quién te enseñó a resistir a la verdad? Ciego quedarás hasta que te arrepientas de tu pecado. Por un tiempo, dice, hasta que te arrepientes de tu pecado. ¡Wow! Pablo, se le metió lo de perseguidor de la iglesia, pero al revés. Pablo el dócil, Pablo el maestro. De repente, ¿dónde aprendió Pablo a ser así? La compañía de profetas que llegó a la iglesia. Ese Pablo, que solo era maestro, de repente se empezó a enfrentar a los espíritus inmundos. De repente empezó a ver al diablo en los corazones. Es que cuando una iglesia es profética, tiene discernimiento, mira al diablo y no dice, ¡ay, qué es esto, Señor! No, lo reprende por el dedo de Dios. Te ato y te echo fuera en el nombre de Jesús. Cuando la iglesia entiende y empieza a discernir lo profético y se empieza a afilar, ya usted no le tiene miedo al diablo ni a demonios, ya usted no le tiene miedo a tomar decisiones. Cuando usted tiene que enfrentar una decisión, usted dice, Espíritu de Dios, háblame por el don de ciencia, por la palabra de sabiduría, háblame, manifiéstate, Señor. No te habló Dios, Señor, háblale a mi pastor que voy a pedir un consejo por palabra de sabiduría, porque estás en un espíritu profético. Amén. Entonces, Pablo, el conservador, de repente traza un juicio y le funciona. Entonces, mucha gente tropieza en la parte de las revelaciones y creen que revelaciones no tienen nada que ver con la impartición del poder de Dios. Cada vez que Dios revela algo, desata una influencia. Amén. Entonces, termino con este. Primera de Corintios capítulo 14, verso 32 al 33. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 32 al 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, volviendo al Antiguo Testamento, ningún profeta profetizaba si no estaba bajo la orden del profeta maestro, del líder. Y Pablo a los Corintios estructura el procedimiento de la iglesia profética. Si hay 2, hay 3, o muchos, o los que sea que haya, deben de sujetarse ¿a quién? Al profeta. Fíjate que aquí no dice sujetados a los profetas, sujetados a los pastores. ¿Por qué? Sujetados a los apóstoles. ¿Por qué?
Porque el enemigo de un profeta es otro profeta. Por lo menos así lo ven y por eso no se sujetan. Pero aquí está el marco bíblico. El espíritu de los profetas se tiene que sujetar al profeta o a los profetas. Otra traducción bíblica dice que el don de la profecía debe estar sujeto a los profetas. ¿Verdad? Entonces, ya. Sabiendo todo este principio que le acabo de decir a usted, cuando una persona se acerque a usted a decirle, tengo una revelación para darle, ya usted sabe cuál tiene que haber una impartición. Primero que todo, usted lo pasa el filtro. A ver, quiero ver el filtro. ¿Qué dice Corintio? Está sujeta. ¿A qué profeta usted está sujeto? Sea quien sea que te venga a dar una revelación, tú debes de preguntar, ¿a qué profeta usted está sujeto? Yo tengo mi profeta. ¿Puedo traer a mi profeta de testigo? ¿Usted está sujeto a mi profeta? Si es que no es de aquí de la iglesia. Porque obviamente los de la iglesia tienen que estar sujetos, ¿verdad? Pero si alguien se acerca y te dice, yo tengo una palabra para usted. Amén. Tengo una revelación para usted. Amén. Usted pregunte. A ver, una preguntita, un pequeño test. Déjeme pasarle primero el termómetro si no tiene temperatura. ¿Está sujeta usted al profeta? ¿El profeta le envió a profetizarme esto? ¿Es de conocimiento del profeta de la iglesia la revelación que usted tiene? Porque ya nos enseñaron que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no hay profetas solitarios, hay compañías. Y en Hechos dice que cuando la compañía llegó a Antioquía, un profeta llamado Ágabo se levantó y dio a entender por el Espíritu lo que había de venir. Así que no existe en la iglesia tres voces proféticas, una. Se tiene que sujetar. Y el profeta envía, vaya, dele la palabra. O vaya, escriba la palabra. O vaya y grabe la palabra. Porque para eso Dios tiene profeta en la iglesia. Amén. Entonces ya lo estoy instruyendo. A partir de este momento me convierto en Poncio Pilato. Me lavo las manos de todo lo que pueda pasar. ¿Verdad lo que le estoy diciendo? Me lavo las manos. Si aparece alguien por ahí, es que es el hermano de la iglesia, el muy querido y muy amado debe de estar sujeto y debe de estar en conocimiento. Tenga cuidado de los que son como Jezabel, que son sigilosos, que son misteriosos, no tienen nada bueno. El verdadero profeta va a llevarte a la Biblia, te va a abrir las santas escrituras y te va a llevar al conocimiento del Hijo de Dios. No al mío, sino al de Él. Nunca voy a restregarte un error, hermano. Jamás. Porque a la larga el que te va a cambiar es Dios. Mi trabajo es enseñar. Amén. Oramos al Señor, querido Dios, te damos gracias en esta maravillosa noche por darnos tu palabra maravillosa, Señor. Esta impartición acerca de las características de la iglesia profética que había en Antioquía, Señor. Queremos convertirnos, Padre amado, en una iglesia así, con los resultados misioneros que tenía la iglesia de Antioquía. Un Pablo que salió lleno del poder de Dios. Que toda esta congregación sea llena de tu poder y en algún momento salgan, Padre, empoderados por tu palabra, por tu espíritu, llenos de fortaleza, de fuerza, Señor amado, para que puedan cumplir con la obra misionera a la que tú les has encomendado, Señor amado. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bendiciones. Amados hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, los que están en las redes. Oramos por sus vidas. Nos vemos el día de mañana en esta misma sintonía y en esta misma transmisión. Bendiciones a todos. Aleluya. Ahora sí salimos del aire.